Entonces, pero creo que es una industria que tiene que replantearse muy rápidamente eh, las reglas del juego. Eso es lo que creo yo. Creo que a Por partir qué lo de, dices? ¿Por qué lo dices? Que me interesa mucho por, este tema. por la robótica, yo creo que o sea, si bien en Chile todo llega más tarde, el blue collar labor, los robots ya lo están haciendo, ¿cachai? Entonces al final los modelos de entrenamiento o sea, esto yo no lo he hablado acá ni nada, así que es una conversación muy No, entre sí tú y sé. yo, ¿cachai? Sí, 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 sí. Pero, pero eh, para mí la industria debería estar pensando en cómo entrenar en las lógicas locales, en los modelos de acciones, los live action models de los próximos robots, ¿cachai? A través del ejercicio y la práctica de los profesionales que estén ahí en in situ. Eso ya se está haciendo en otros lados. Mucho del aprendizaje de los robots de ¿cómo se llama estos gallos? De Tesla, Ah, sí, eh, claro, ya lo hacen así, ni siquiera ya como con acciones en vivo, sino que mirando videos, ¿cachai? Entonces, creo que eso es unos 7 años más, yo creo que no. Entonces, uno debería empezar a probar desde ya, creo yo. tal cual. Si es que ya no estamos tarde, eso Sí, creo de yo. hecho me hace sentido esto que dices por estas nuevas tendencias, viste que está todo el mundo con los agentes, agente uno, 2 y 3, y que toda la lógica de comunicación está pensada para de humano a humano. Mm, Y hoy día la lógica tiene que cambiar porque si van a estar llenos de agentes por el mundo haciendo cosas, y yo como empresa, como persona, también tengo que aprender a comunicarme de una forma distinta para que mi agente hable el mismo idioma del otro agente al final del día. Y ese es un desafío que no lo veo, al menos en Latinoamérica, como que nos está abordando. Y es muy importante porque el que primero entienda cómo hablarle mejor a la gente, el que toma una ventaja competitiva gigante. absolutamente. Es que yo creo que la discusión, bueno, esta es una discusión que ha salido en muchos capítulos, que tiene que ver con la discusión país, ¿cachai? De dónde queremos que Chile esté planteado a nivel latinoamericano y en el ecosistema mundial, ¿cachai? Tenemos todos los Tal cual. habilitantes, pero tenemos una muy mala política. Entonces, al final de cuentas, más allá de si es de izquierda o de derecha, tiene que No, ver claro. con una lógica desde la política en sí misma. De hecho, te voy a invitar, Tomás, a ver si puedes ir. El 2 de octubre tenemos un desayuno en Icare y que vamos a hablar de este tema, como Chile al 2050, qué es lo que se espera, qué podemos hacer desde la innovación. Va a estar el ex ministro de Ciencia, Andrés Kuf, Daniel Lacaret de ETM, va a estar súper entretenido. Ya, pues, bacán, bacán, yo feliz, feliz, me Que encantan, este me tema encantan es eso. súper interesante porque de hecho estuve hace poco también en un desayuno en la Fundación del Futuro. Fundación del Futuro. em, Tienen un plan que hace todo el sentido. Es como, ¿dónde queremos estar al 2050? Tecnológicamente, qué sé yo. Ok, queremos estar acá. Bueno, ¿cómo construimos ahora el camino para que en esa fecha lleguemos? Porque si no, es seguir tapando hoyos e incendios. Y lo que deberíamos apuntar es a esto, justamente que es planificar, estructurar, independiente que las tecnologías vayan cambiando, es qué queremos ser, qué Chile queremos ser. Yo no he Tal cual. escuchado a nadie preguntándose eso más allá de estos foros súper mega especializados, pero debería ser lo primero que yo le pregunto a un candidato a presidencia, creo A lo yo. menos, sí, po, A lo es que menos. yo creo exactamente lo mismo, creo exactamente lo mismo. No sé si conocí a Arturo Herrera, No, no el me ex suena. CEO de Inspiral, es un gallo bien Lo cabo, conozco. y en una de las entrevistas que tuve una entrevista con él, y él me decía como a Chile le falta un sueño. ¿Cuál es el sueño de Chile? ¿Cachai? Como, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Perdimos Épica, ¿cachai? Cien por Entonces, ciento de acuerdo. 100% de acuerdo. A Latinoamérica en general, a Chile por supuesto, pero en general como que estamos quedando muy atrás. sí, es verdad.
es verdad. En primera instancia, darte las gracias, obviamente, por haber aceptado la entrevista. No, gracias a ti, Tom. Nos costó, pero lo Nos logramos, costó, lo así logramos. que te Siempre a agradezco mí mucho el me tiempo. encanta estar en estas cosas, pero a veces la agenda en verdad no da. No, imposible. Y, pero trato siempre de esforzarme porque creo que comunicar lo que se hace y con personas que además les interesa, me parece un regalo, po. O sea, tremendo. Así que gracias a ti por la invitación. No, bacán, bacán. Como primera pregunta siempre digo, bueno, ¿quién es María José Martavit Sagredo? Buenísimo. Bueno, una abogada, lo defino así, mamá, abogada, mamá, súper soñadora, desde que era muy pequeña y que he querido siempre tratar de actuar éticamente, correctamente y lograr que desde esa como perspectiva las mejores cosas ocurran. Y así es como también nace Teodora, esos son los pilares de mi familia, de mi carrera profesional, todo lo construido sobre eso. Me carga esta frase como no, es que eso es imposible, no se puede. No creo en eso, creo que todo se puede hacer, que se requiere tal vez más tiempo, más inversión, pero todo se puede. Ese es como te diría en un minuto quién soy. Oye, desde ese lugar del todo se puede, o de que efectivamente armando un buen trazo puedo llegarlo, em, cuéntame como que es básicamente lo que a mí me llamó la atención en esa charla que hiciste en el Ujú. AMD Day, Sí, que es Teodora y fantástico nombre además, porque leí la historia y me parece, pero cuenta ahí un poco la historia, cómo surge y qué es Teodora para que hablemos de sesgo, que finalmente buenísimo. eso es. Es mucho más que ese, pero Teodora es, bueno, la emperatriz Teodora. Que, eh, y te cuento la historia porque para nosotros fue importante y a mí me marcó como abogada, habiendo estudiado un año entero derecho romano, Justiniano, el padre del derecho romano. eh, Nunca me pregunté, eso es lo interesante, nunca me cuestioné siquiera si había alguna mujer en esa época del Imperio Romano liderando algo, no fue una pregunta que me hiciera. Ya eso me llama la atención, como nunca me pregunté eso, un año entero yendo a clases de Derecho Romano y hablar de Justiniano y de solamente hombres. No me llamó la atención em, hasta los casi 40 años, donde digo, ¿habrá alguna mujer que haya estado ahí con un curso que yo hacía, que ahora que parte en una semana más, que se llama Liderazgo, en la Universidad Católica en Derecho, con mi grupo de ayudantes? Dijimos, oye, investiguemos quién fue la primera abogada en Chile, pero como las historias, como los detalles. En esa época, estoy hablando del 2020, no había un gran, como hoy día ya se habla, Matilde Latrobe y que lo que hizo, en fin, pero no era como llegar y encontrar una literatura al respecto. Entonces, bueno, encontramos, indagamos, conocimos la historia. Después nos fuimos a estudiar otros países, hasta que conversando con los estudiantes nace esta idea de preguntarnos, oye, ¿cuál habrá sido esta primera mujer? ¿Habrá habido alguna? Y las teorías que teníamos eran, tal vez era uno de estos hombres o una mujer disfrazada de hombre. Claro, Y que así un ocupó montón de, claro, un un seudónimo, seudónimo, te entiendo. investiguemos. Bueno, y lo interesante es que en Latinoamérica preguntamos obviamente a muchas fuentes, no fue fácil encontrar. Claro, mi investigación era siempre muy jurídica, de nuestro equipo de ayudantes también. Hasta que una persona que es abogada, que es experta en derecho romano, una argentina, de hecho la editora de Tirant, un día conversando, le pregunto a ella, porque yo sabía que ella había estudiado en Italia derecho romano, que le apasionaba, en fin. Pero claro que sí, me dice, la emperatriz Teodora. Y me cuenta la historia, además de ella, que es alucinante, una historia que debería estar escrita en todos los libros de historia del mundo. Y ella me la cuenta, me aluciné con la historia, le conté a los ayudantes, empezamos a escribir un libro del tema. Y fue tanta la alucinación por la historia de Teodora y de lo que significó también para
generaciones enteras no haber escuchado de ella, especialmente siendo abogada, que el libro quedó en ese primer capítulo, que es La emperatriz Teodora, y nace la compañía, derechamente. O sea, Eh, no se alcanzó a terminar el libro y nació la nunca compañía se, ya de una. nunca se, nunca se terminó ese libro que está en carpeta, pero el capítulo uno está escrito, que es de ella. Lo escribimos con 3 ayudantes. Ese primer capítulo, cada ayudante tenía unos capítulos, hicimos toda una estructura, el índice del libro, pero lo interesante es que el impacto que me causa a mí ver que por sesgo, porque esto es lo interesante, sesgos históricos, sociales, políticos hacen que una figura realmente importante en la historia de la humanidad no sea conocida por la mitad del mundo. ¿Y por qué digo la mitad del mundo? Porque la otra mitad del mundo sí la conocía. En Oriente ella es considerada santa. Eh, entonces, tan interesante cómo la cultura va forjando lo que creemos de quienes nos han liderado de la misma historia de la humanidad. Eso me hizo tanto clic con lo que yo había visto en los litigios, en la práctica del derecho, que cuando nace esta idea ya más tecnológica de crear esta empresa que se dedica a resolver esta problemática histórica, mundial, global de los sesgos, el nombre evidentemente de la empresa era Teodora. No, Pero me no me imagino cabía ninguna duda. que a medida que fuiste estudiándola a ella, fuiste integrando parte de tu estudio y lo fuiste relacionando. O sea, me imagino que cosas que habíais leído, que empezaron que empezaste a estudiar, que venían de varios lados, ahora te empezaban a hacer sentido y llegaban a ella, ¿no? Como, Totalmente. 100%. Por ejemplo, y esto es súper interesante, nosotros llegamos a hablar con la historiadora italiana que descubre su importancia. O sea, olvídate todo lo que hemos investigado de ella, porque nos pareció fascinante que para un lado del mundo no fuera nada y para el otro fuera tan importante. Hace poco conocí a un abogado muy importante en Microsoft México, y él era un amante del arte. Entonces, desde la perspectiva artística, hay gente que sí la conoce, pero no desde el mundo legal. Y él fue la primera vez que dice, ah, Teodora, por la emperatriz Teodora, y se sabía él perfecto la historia porque él había estudiado desde el arte, porque en el fondo, su rastro histórico más relevante no fueron los libros que se escribieron de ella, sin duda que no, porque dicen cosas horribles de ella, sino que el el mosaico gigantesco de ella que queda en la iglesia de Ravenna, Italia, San Vital. Ese es el rastro que hace que que después hace de historia, que la estudien. el arte, Mm. porque ese mosaico de ella y la corona que tenía y la importancia que tenía era idéntica a la de Justiniana. Los dos al lado de Jesús, ¿te fijas? No podía ser una persona del montón o una más. Ella era muy relevante y así el mismo Justiniano lo decía. Era mi partner in power, mi consejera más importante. Pero de eso nunca supe, nunca lo leí en ninguna parte, nunca lo escuché y entonces haberlo aprendido y visto también, ver cómo el arte permite descubrir eh, este hallazgo tan importante para la historia en el fondo. Que era que ella sí tuvo un rol súper importante y que tal vez si ella no hubiese existido, el mundo hoy día tendría otra configuración. Así de importante su figura. Qué buena, qué loco que al final exista como la invisibilización de, de parte importante como de la historia por un tema de sesgo o de quién cuenta la historia finalmente, o como Exactamente. que al final eh, efectivamente uno no se lo cuestiona. Yo como hombre tengo menos instancias aún hasta hace un par de años o más de un par de años, pero como de empezar a cuestionarse en verdad, como en verdad toda la historia se escribió por hombres, en verdad todos los generales fueron hombres, en verdad como todos los estrategas, cuando yo caché que el software del Apolo 11 lo había hecho una mujer, quedé loco con eso. ¿Cachai? Como que porque yo soy fanático de la película Apolo 13 y Extraordinario. fanático, lo he visto
100 veces y eh, no aparece ninguna mujer en el Mm. mando de control, pues, ¿cachai? Y la única mujer que se menciona es la esposa de como el controlador que le hace el gilet que se pone cada vez que, ¿cachai? Como que no hay una mención en relación a la carrera espacial, cuando en verdad Claro, fueron muy importantes las mujeres, ¿cachai? Como, totalmente. y cómo no serlo, si son la mitad de la población, ¿cachai? Es evidente Exacto, que hay algo detrás. Oye, así es. y ahí como a partir de eso, ¿qué es entonces, qué es la plataforma Teodora, el software Teodora, como cuál es la visión de Teodora detrás? Como, qué es lo que Sí, hay? ¿Cuál es el propósito final? sí, el propósito es muy sencillo, es mostrar esto que es invisible, ya sea por sesgo, por historia, y hacer que las personas nos cuestionemos así. Cuando tú ves y el software te muestra tus puntos débiles, básicamente. A veces los fuertes también, depende de lo que quieras preguntar. em, el, el impacto de ver que en tu propia data, te digo porque trabajamos con compañías grandes, pero en tu propia data se encuentran patrones ocultos, información que tú no sabías de tu misma compañía, eso abre un mundo distinto. Y por eso cuando hablamos de Teodora, más que una plataforma, hablamos de inteligencia colectiva, porque la diferencia de nuestro software y de nuestra tecnología con la del resto del mundo, hoy día todo el mundo tiene tecnología de todos los tipos, es que la nuestra se creó con datasets creados en conjunto con el mundo. Entonces, el insight que tiene nuestra tecnología es distinta a la del resto del mundo, precisamente porque nos encargamos de, entendiendo los sesgos, entendiendo cómo operan, qué son y cómo funcionan. Era imposible que un equipo de 10 personas contratadas por Teodora pudiera desarrollar esta tecnología. Necesitábamos al mundo esta inteligencia colectiva que ayudara a plasmar las diferentes posturas, puntos de vista, cultura, para recién entonces poder nosotros hablar con propiedad de un software que es capaz de detectar sesgos, falencias, y entregarte esta visión o estas nuevas herramientas para tomar, y que esto es lo que importa al final del día, mejores decisiones. Siempre decimos eso. Podría llamarse de otra forma el sesgo, da lo mismo el nombre que tenga, pero ¿es para qué? Para tomar mejores decisiones. Es borrar eso que tú no ves, que te impide avanzar, esa piedra con la que se tropieza y que hace que tome malas decisiones, básicamente. Y te digo esto a nivel personal, ¿ah? ¿Con quién me caso? ¿A quién contrato? ¿A quién despido? em, ¿Dónde me quiero ir a vivir? ¿En qué sector del país quiero vivir? Todo eso, todas esas decisiones que son muy importantes, están moldeadas con las creencias históricas, sociales, culturales, con nuestros sesgos. Qué importante es abrir ese abanico, y tomar una decisión mejor informada para mi vida al final del día. Y esto mismo obviamente aplicado a las corporaciones entrega un gran valor. Pero estoy pensando en lo siguiente. Hace mucho rato o sea, yo siempre tomo nota y estoy anotando cuestiones y tomando puntos y bla. Entonces tengo varios, intenté ocupar Obsidian, pero no pude ocupar Obsidian porque es muy complicado, es un software, ya, pero no importa. El punto es que lo que yo podría hacer entonces es conectarme, por ejemplo, a Teodora y a partir de eso ver qué creencias o qué sesgos inconscientes tengo en relación a cómo escribo o a qué es lo que hago para efectivamente poder modificar mis patrones de decisión en relación a cualquier ámbito específico. Ese es como el sentido final. Absolutamente. Y te voy a hacer un regalo, Tomás. Te vamos a escanear hablamos de como huella digital. Eh, Esto no Dale, necesitamos, bacán. es público. Después te lo entrego y te sale un reporte y tú vas a decir, wow, porque son métricas. No es como, tienes un sesgo aquí, uno allá. Sí, todos tenemos, yo también tengo, pero tú vas a Obvio. encontrar patrones que tú vas a decir impactante. Nosotros no trabajamos para personas naturales todavía, lo Mm. tenemos en carpeta, trabajamos solo para grandes corporaciones, pero obviamente podemos hacer esto si se lo hacemos al CEO de una empresa.
se lo podemos hacer a una persona, lo podemos hacer a empresas y personas, así que te lo voy a mandar para que lo veas. Y tú Ya, mismo vas a bacán. ver, vas a decir, oye, qué impactante, esto lo intuía, pero mira, aquí lo veo, aquí está el dato. Vemos también cómo tú comunicas, si es de una manera clara, medianamente clara, no nada clara, usamos un test específico. Todo esto relacionado con los sesgos. ¿Por qué? Porque fuimos descubriendo durante el proceso que a la medida que tú comunicas con menos sesgos, de una forma más abierta, con mayor apertura y visión, tu comunicación es más clara y es mejor recibida. Entonces, tengo mayor likability, y mayor readability, es decir, este nivel de claridad en la comunicación, que es lo que todos quisiéramos. En el mundo del marketing eso es tremendamente valorado, pero no hay una herramienta hoy día que lo pueda medir y nosotros lo medimos y te decimos, oye, tu readability es 78% o 79%, te mostramos ejemplo. Oye, acá, ojo, 15%, cuidado, alerta roja. ¿Se entiende? Entonces la empresa va descubriendo cosas y en la medida que una empresa se toma un minuto para reflexionar y aprender de estos agujeros negros, digamos así, de estos talones de Aquiles, eso es un progreso. Eso genera progreso, innovación. Después dicen, oye, podríamos hacer esto otro, mejorar esto, y se va generando este círculo virtuoso de mayor apertura y hemos visto también mayor innovación. Oye, que lo que pasa, bueno, yo soy igual pegado con la tecnología, entonces avísame si me voy muy lejos, pero No, dale. el, hace un poco tiempo atrás hay un podcast que se llama Moonshots de Diamandis, que tiene con varios especialistas y siempre conversa y se van a la misma bola. Y hay una persona que propone, ¿cachai? En algún minuto, que es un poco también lo que dijo César Hidalgo de alguna u otra manera, que finalmente el único camino posible de aquí en adelante con la llegada de los agentes y con la inteligencia artificial, etcétera, es que finalmente las decisiones políticas de la humanidad y de los distintos países lo terminen tomando inteligencias artificiales centralizadas. Porque de alguna u otra manera es imposible tomar decisiones acertadas para un humano con la cantidad de variables que hay que considerar para eso. Dicho lo anterior, creo que un software como o una plataforma un desarrollo como Teodora se vuelve eh, como esencial, porque de lo contrario, todas tus decisiones van a estar eh, privadas de o sea, o van a estar como provistas de sesgos que podrían, o de interpretaciones que podrían como hacerle mal a la prosperidad de la humanidad, porque finalmente la idea era que la configuración final de la inteligencia artificial se preocupara de la prosperidad de la humanidad. ¿Cómo lo veis tú eso? Uf, Por eso te dije, si es que lo veis como algo, no fuimos muy lejos, o en no, no, verdad no, lo lo pensáis veo, como una probabilidad, así como cierta, como algo probable, no posible. lo veo acá al lado, aquí en la esquina. O sea, eso es muy probable que ocurra. Todos los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs, están pensados para eso al final del día. Por eso el volumen gigante de data que han recopilado. Por eso los países están sacando sus propios LLMs, para entender mejor a su país. Tiene que ver con eso. No es por buena fe, ni, no, Mm, no, quiero entenderme, quiero entender mi data y poder controlar la narrativa, que es lo que hablábamos al principio. ¿Quién cuenta la historia? Esto es, hoy día el momento en que estamos, la tecnología es un factor, ok, pero lo que es más importante es quién está obteniendo el poder global o muy importante, porque esto ya se tornó en algo muy geopolítico. Eh, Quien tiene los mejores LLMs tiene más poder, mayor data para tomar mejores decisiones en relación a muchísimas cosas. mm. Y, Camino y entonces, Que China partió hace mucho rato, solo por eso, entonces, que ¿quién estaba es? en stealth mode, ¿no? Exacto, está China y Estados Unidos liderando esa disputa y claro, los otros países aparecen ahí con unos pequeños LLMs
que ojo, se acaba de reportar algo que ya se sabía, pero que no hay forma todavía en 2025 de encontrar cómo disminuir las alucinaciones. Entonces, muy interesante que por la forma en que están configuradas estas tecnologías, las alucinaciones, que básicamente son errores matemáticos, aparecen en todas partes. Entonces, ojo como cuando usamos estas tecnologías para tomar estas grandes decisiones de la humanidad, porque la probabilidad de que tengan errores, igual que nosotros los seres humanos, son muy altas. Pero nosotros tenemos algo, eh, que es distinto, obviamente, nuestra creatividad, nuestra intuición, ese feeling, no sé si me parece que no, como que tú dices, no tengo ganas de hacer esto. Y uno creía, ay, es una intuición. No, no, tiene un nombre, tiene un apellido, está estudiado a nivel cerebral. El cerebro, y hay muchos experimentos de esto, sabe a veces, el cuerpo reacciona como de alguna forma en particular cuando una decisión es acertada para ti, cuando no lo es. ¿Cómo se explica eso? Y hemos hablado con expertos en distintas áreas, desde la neurociencia, obviamente, para entender por qué ocurre eso. Y esta como tincada o feeling tiene una explicación científica. Entonces el cuerpo es la máquina más inteligente que se ha construido básicamente en la humanidad. absolutamente. Y no le sacamos el provecho que en realidad tiene si nos conociéramos más, si abriéramos la mirada, si tú... Aquí está, mira, Tomás, nuestro cerebro es el mejor de todos los LLMs, solo que lo usamos muy mal. Eso es lo que pasa. Y tomamos malas decisiones y nos caemos con la misma piedra cada rato, pero si lo usáramos un poquito mejor, olvídate lo que podríamos hacer, desde la generosidad, la empatía, el aprendizaje permanente. Tenemos grandes capacidades que no están explotadas ni aprovechadas. Ahí, sí, pues pasa ahí también que se une con esto como de este futuro que tú lo veis acá, así como muy cerca, eh, que si eso es real, y efectivamente hay un job displacement grande, eh, es, y vamos a al final suponer que necesitamos este ingreso básico universal todos para poder subsistir. Es mejor partir ahora con el proceso de ¿cómo se llama? Autoconocimiento, meditación, etcétera, para que ese momento de vacío laboral no te pille totalmente desprovisto de herramientas, porque al final hoy día lo que está pasando, o sea, lo veo yo en marketing, pero también lo veo en otras cosas. LinkedIn hoy día básicamente es ChatGPT hablando, no hay ningún tipo de opinión, salvo algunas personas específicas, como que todo se está transformando muy rápidamente en algo muy estándar, ¿cachai? Entonces, como uno, como creador, ¿no? Finalmente desde la lógica como humano, crea y puede sostener esa posibilidad, y más todavía ahora con lo que viene, que finalmente es vaya a tener todo el tiempo del mundo supuestamente para hacer eso. Si yo no sé si eso va a pasar o no, pero lo que sí sé, y estoy segura que va a pasar, es que los trabajos van a empezar a mutar, que ya lo estamos viendo. O sea, y me tocó estudiarlo hace poco, como los trabajos los últimos 100 años. Estaba la carnicería, ¿te acuerdas? Que tú ibas a comprar ya esas que quedaran, no sé, 3 o 4 por ahí, pero desaparecieron, ¿cierto? Pero seguimos comiendo carne, solo que van mutando. Ya no está ese señor que te cortaba ahí mismo, como al frente tuyo el pedazo de carne. eh, y hoy día ya hay tecnología que imita a la carne y que imprime carne. Entonces tú dices, bueno, tal vez eh, no es que alguien diga, ah, desapareció el trabajo del carnicero. No, muta. Y además van apareciendo nuevos trabajos. Por ejemplo, el moderador de contenido. ¿Qué rol era ese? O el etiquetador. Nosotros tenemos un equipo de labeling que hizo toda la primera parte de Teodora. Esos son profesionales lingüistas que hacían otro tipo de trabajo y que de pronto, boom, el boom con el tema del labeling y del etiquetado.
distintas cosas van a ir cambiando y apareciendo. Entonces, más que como, oye, nos vamos a quedar todos en la casa mirando el techo, no creo porque la esencia del ser humano del es ser esto de humano es aportar, otra. Mm. es venir a hacer algo al mundo, no es subsistir. No, no debería ser esa nuestra misión en la vida ni en el mundo, sino que venir a aportar. Y tú aportas con tu trabajo, pero no ese trabajo que es como, ay, qué lata, me tengo que levantar. Ese trabajo que genera eh, como esta emoción, eh, genera sueños, esperanza y que te mantiene literalmente vivo junto con tu familia, tus valores, pero sin eso yo creo que sería muy, muy aburrida la vida estar como todo el día No, meditando. totalmente. No, 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 algo vamos a inventar, o sea, de hecho con o lo sin pensaba. sueldo universal. Sí, eso, lo pensaba más bien como en la lógica, lo que decías tú, de la buena utilización del cerebro, ¿cachai? Como que lo pensé desde la lógica de que al final uno tiene, está como esta posibilidad de que tengamos un sueldo universal o una cosa por la Sí, razón que sea. La idea sería de que tuviésemos tiempo como para poder preparar nuestro cerebro y entrenarlo para utilizarlo bien en ese tiempo en ese tiempo nuevo que vamos a tener, ¿cachai? Porque finalmente si lo seguimos absolutamente. ocupando de la misma manera como ahora, ese tiempo va a pasar eso, que te vaya a quedar mirando el techo, que no vayas a saber qué hacer, cuando en verdad van a haber un montón de cosas que hacer. Exactamente. Estoy 100% de acuerdo contigo y plataformas como la nuestra te ayudan a observarte. Hablamos nosotros del espejo. Me quiero mirar al espejo no mucho, como hay un libro que se llama AI Mirror que nos gusta mucho porque dice, tú, hoy día tenemos la oportunidad de observar la sociedad porque la inteligencia artificial nos muestra tal como espejo, como hemos sido. Y por eso está llena de cebo y por eso alucina, porque es como nosotros. Y por eso está liderando China y Estados Unidos. ¿Viste? Es un reflejo de la sociedad actual, de nuestra historia. Entonces, qué importante verla, observarla tan claramente y poder decir cómo vamos a cambiar o qué vamos a mejorar para que en los próximos 20 años no sigamos contando la misma historia. Y yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos de Latinoamérica, que hoy día no estamos en el mapa de las grandes, de nada, de nada. Entonces, Nada, ¿cómo hacer, que es una preocupación personal importante para mí, posicionar a Latinoamérica en el mapa, no solo como los productores de cobre o de la agricultura, que ha sido fantástico lo que hemos hecho, pero tenemos que cambiar el paradigma. ¿Y cómo exportamos nuestra inteligencia, nuestro software, nuestras patentes, nuestras invenciones? Tenemos que creer realmente que somos ese país. Porque si no lo creemos, no lo creemos en el colegio y tú te dices, oye, yo quiero estudiar, quiero trabajar en Google. Ay, tú, un chileno, imposible que vaya a trabajar en Google. Imposible. Ya es como que cortan las alas de toda esa generación. Quiero ser astronauta. absolutamente. ¿Te fijas que sí creamos que podemos ser astronautas? A mí me encantaría tener una NASA acá. ¿Por qué no? Eh, O sea, de hecho, con em, los cielos que tenemos deberíamos tenerlos hace rato. por eso, o Como, sea, ¿me entiendes? O no? Tenemos tantos privilegios como país. Es un país precioso con muchas, absolutamente. muchas cosas que obviamente hay que mejorar y problemas, pero tenemos un territorio increíble, una calidad humana muy poderosa, es un país con valores y principios. te- Podríamos hacer tantas cosas. Y por lo mismo, esta visión que te decía de decir, bueno, vamos a hacer esto de una manera en que Chile además se sienta orgulloso. La gente, no sé si te pasa que yo veo en otros países como el orgullo de este patriotismo. Y Chile lo ha ido perdiendo por esto mismo que decías tú, que tal vez ya no nos sentimos tan orgullosos de lo que somos ni de lo que hemos hecho. Entonces Sí, tenemos po, que movilizarnos. hay que movilizar, es verdad eso. Oye, y en relación a, a tu ser mujer emprendedora, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque obviamente, como teniendo como referente a Teodora, además, es una, ¿cómo se llama? Un impulso y a la vez un desafío grande. ¿Cómo hay podido navegar? ¿No? Mi mamá es emprendedora y tengo súper claro lo difícil que es, y más todavía con, como le digo yo, los pechugones que están arriba. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido Sí, eso? ¿Cómo ha sido ese mundo? mira.
yo lo encuentro un mundo fascinante, me ha encantado. Em, Tengo una facilidad para adaptarme, he ido construyendo, por supuesto, esa característica. Entonces, justo me acordaba, hoy día estaba hablando con el equipo de ETM, y agradeciéndoles porque se han portado súper bien con nosotros. Me encanta lo que hacen y pensaba, oye, 2023, yo, una abogada litigante que anda como en los tribunales, en eso simplemente figuraba al año siguiente como en una feria de emprendimiento con un stand gigantesco de Teodora, con un equipo haciendo unos experimentos, entrevistando. Olvídate las cosas que hacíamos, esto 2023. Y, y eso es porque creemos en la importancia que tiene esta problemática. Entonces, hacer todo lo posible, aunque alguien pueda decir, oye, qué ridículo, que no importa, no me importa eso a mí, nunca me ha importado el que dirán, eso te lo digo honestamente, jamás. Y yo avanzo por convicciones. Si yo sé que esto es importante, que importa, veo cómo afecta al mundo, aunque alguien diga, oye, no, pero ¿cómo tú vas a emprender? Si tú eres abogada, dedícate a lo tuyo, o te va a ir mal, a nadie le importan los sesgos, que me lo han dicho también 1000 veces. Nunca me ha detenido, pero A en nadie le nada. importan los cejos. Qué No, sí. qué Eso, sesgado olvídate tu cuánto, comentario. cuando me lo han dicho muchas veces. Y está Ese es bien. como el metacejo, ¿o no? A nadie le importan los sesgos, es el A nadie le metacejo. importa. Así como, Sí, a nadie le importa. Es como irrelevante. Como que cada uno piensa lo que quiere, es que no entiende ni siquiera qué es un ser. ¿Sí? Y está bien, pero yo veo que es crucial. Es como un tema relevante en la humanidad. Sí lo veo, desde el día uno lo vi así y lo entendí como una como piedra fundamental de la sociedad. Hablo, a veces me toca conversar como que siento que la arquitectura social del mundo, que está mal construida y una de esas, como digámoslo así, problemáticas tiene que ver con los sesgos. Entonces, para reconstruir de una forma nueva, distinta, creativa, novedosa, donde las personas se puedan sentir relevantes, queridas, a mí no me importa si es hombre o mujer, eso no es relevante, todos tenemos derecho a sentirnos de esa forma, por nuestro entorno, por la sociedad en la que vivimos, un país más amistoso, un entorno más amigable. Y cuando a veces la justicia no funciona bien, las instituciones tampoco lo hacen, empieza a haber como una especie de desmoralización de la ciudadanía. Y esto pasa en las empresas a nivel global. Y por eso también me preocupa que Latinoamérica está desapareciendo del mapa. Aunque, como leí hace poco, somos el número uno en innovación en Latinoamérica. Pero eso no significa nada. Igual es ínfima nuestro nivel de innovación. De hecho, absolutamente. Mm. la inversión de I+D de Chile es ínfima. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma. Yo creo que esto yo lo aprendí hace 13 años en Estados Unidos, cuando estudié allá. La forma en que los países han demostrado que pueden cambiar de ser un país eh, más pobre o en surgimiento, en el fondo, a una economía más establecida, es a través de la innovación. Vi todos los casos de éxito, de estudio, lo revisé todo y me convencí que por ahí ese era el camino. Yo por eso estudié propiedad intelectual, que es la forma en que básicamente se transmite y Se protege, se se transmite la... protege el conocimiento, porque sé que es tan importante y que tenemos que encaminarnos a eso y no decir, ay, es que en Chile y siempre hemos exportado cobre y eso vamos a seguir haciendo los próximos 50 años, sino que dar una vuelta. Y en ese sentido, estaba leyendo que creo que lo habíais dicho, o no sé si lo leí en alguna entrevista o algo, que tú sentías que la tecnología era como un catalizador cultural. Como, aquí como si lo dijiste y está bien mi cita y no caí en fake news, o si te hace sentido lo que te estoy mencionando, ¿a qué te referís y cómo eso un poco se une con esto, como con Theodora Brainlab? ¿No? ¿Qué es Theodora Brainlab y cómo lo estáis, cómo lo veis? Ya, ¿Hacia dónde va? ¿Qué hace? totalmente. Y te lo contesto eh, de atrás para adelante. Entonces, te cuento que es Teodora Brainlab.
Teodora Brain Lab es una iniciativa que nace internamente en Teodora porque teníamos el interés de entender los sesgos en 360. Ya eso desde el día uno. Entonces, por eso teníamos equipo de abogados, expertos en data, AI, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, o sea, todas las profesiones que te puedas imaginar. Y dijimos en algún minuto, oye, ¿cómo sería poder examinar y estudiar esto en el cerebro a nivel neuronal? Y empezamos a buscar, no, típico que esto debe estar escrito en 200 papers. No había nada, Tomás, nada. Nada escrito, nada Nada investigado acerca de eso. Increíble. como medidos a nivel neuronal. No existe, no existe. De hecho, en nuestra primera investigación como formal, que era in-house para nosotros, que yo sé que tú la entrevistaste a Alejandra Escandón, que es quien lidera Brain Lab hoy día, Sí, po. vamos a publicar ese paper porque es muy novedoso, pues son hallazgos preliminares, pero dijimos, esto es extraordinario. Y luego contamos esto como, pero no como a un servicio o otra empresa, simplemente nació como una investigación. Y fue tan potente lo que hicimos que armamos otra unidad de negocio de experimentación para precisamente hacer nuestro propio como I más D y ir aportando todo lo que nosotros entregamos y hacemos. Tenemos esta posibilidad, primero 100% pensado para nosotros mismos, pero luego nos dimos cuenta que los clientes se interesaban muchísimo por esa tecnología y querían también hacer experimentos con nosotros, e investigar y validar hipótesis relacionados a esto que te comento, que son como los pilares de Teodora, es el likability, los sesgos, la claridad de los mensajes, cómo eso jugaba con las estadísticas, los datos, la información que ellos tenían. Así que se Sorry, transformó. un paréntesis nomás. ¿Los clientes en general son chilenos o son de otros países? Como Tenemos las empresas. clientes, no, tenemos clientes en Chile, pero generalmente son multinacionales, entonces nos ha pasado que muchas veces nos contratan en México. En México nos hacen el contacto, pero es para que la filial chilena tome el servicio. Entonces, nos ha pasado eso, pero hemos Vale, trabajado vale. con equipos en distintas partes del mundo. Qué Y buena. bueno, Qué... y, y, Sí, pues y dale, por, dale, dale eso. no, y por eso que está este tema como de que tú vas, oye, lo neuronal, neurocientífico, lo legal, todo se mezcla. ¿Y por qué? Y porque vimos que si entendíamos este problema en 360, en el fondo, con todas las variantes, alternativas, posibles y visiones, nuestra solución iba a ser mucho más poderosa, más efectiva, como dicen, como fuera de la caja, ¿cierto? Y así ha sido. Le hemos dado una vuelta completamente distinta. Nuestro producto no se parece a nada de lo que existe en el mercado por lo mismo. Y aquí es donde, esto es súper interesante también, explota esta beta como cultural slash artística de Teodora, y por eso lo veo como la tecnología, arte, como que es una misma cosa. Piensa que Teodora, la emperatriz, la descubren por una obra de arte al final, en una iglesia. Así está conectado todo. Y nos pasó que nos invitaron a unos eventos artísticos porque nosotros el año pasado, cuando hacíamos, y mira cómo se va conectando toda la madeja, Mm. el año pasado hicimos un mundial, que es el mundial en que recolectamos data del mundo. En este mundial, el regalo que hicimos, más allá del dinero que entregamos y los certificados, típico que hay unos galardones que son como, no sé, galardón em, de metal o de vidrio. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos algo distinto, atípico, diferente? Entonces nos inspiramos con la emperatriz Teodora, hicimos un mosaico de Teodora, como el galardón. De hecho, tengo uno acá, que es como el primero, te lo voy a mostrar. El galardón quedó tan lindo, y bueno, obviamente lo ¿Ya? hizo un artista, mira, aquí tengo, lo mandamos a hacer con cajas, yo viajaba a los como a entregar los premios, mira, ¿se Ah, qué ve? bonito. Sí, Ya, súper bonito. obviamente el brillo que tiene y todo es precioso, pero bueno, es un mosaico de Teodora, como de nuestra marca, de nuestra Teodora. Y lo que pasó es que gente, bueno, la gente quedó impactada. De hecho, me acuerdo en México,
yo fui, hice esta ceremonia y sacaban fotos del premio, ni de nosotros, ni de los ganadores del premio. Y de esto salimos en primera por plana, como empresa, entrega y el mosaico. Y ahí nos empezaron a contactar personas del mundo del arte. Oye, qué interesante, ustedes hacen arte. Nosotros no, no hacemos arte. Era un galardón, pero se empezó a gestar como una sinergia con el mundo del arte, em, y eso nos conectó con Laura Barguer. Bueno, en Chile primero nos contactamos con varias personas muy importantes y nos empezaron a abrir como el camino. Oye, ustedes deberían hablar con acá, allá, en fin, hasta llegar a Laura Barbier, que es una eh, directora, curadora, experta mundial en arte, que dirige la fundación de James Howells en Estados Unidos, que además es la directora de este arte en Punta del Este hace más de 12 años. Y ella dice, no, tenemos que hacer un premio porque me encantaría. Y ella tenía toda una visión de la colaboración, inteligencia colectiva, colaborativa. Entonces terminamos de alguna forma armando un concurso, que esto lo vamos a estrenar como ya el llamado final oficial, pese a que ya hemos hablado del concurso todo este año, el 7 de octubre. 7 de octubre es como el lanzamiento de la web y se abren las aplicaciones. Y lo más lindo de este concurso es que lo que se busca, así como el año pasado buscamos datos escritos de sesgo, ahora vamos a buscar em, arte, artistas, personas en el mundo entero que quieran participar con sus obras creadas por estas personas, pero con ayuda de la inteligencia artificial en alguna parte. Ya eso te Ujú. hace reflexionar, hacer algo distinto. Y lo más espectacular es que quien nos auspicia es Microsoft, Estados Unidos, Fantástico. sí, el departamento que se llama AI for Good, em, que han sido muy generosos porque entienden el valor de este tipo de iniciativa. Y Laura Barbier consiguió que un jurado mundial, compuesto por la exdirectora del Tate, emérita Frances Morris, sea jurado. Bárbara London del MoMA se ha jurado. Tenemos un jurado que no te puedo explicar. Entonces, la emoción más Wow, grande que genial. tenemos ahí es decir, vamos a lograr descubrir a los próximos artistas que están ocultos. Volvemos esto de estar oculto, que pasan desapercibidos, pero tal vez hay unos talentos gigantes y le vamos a dar la oportunidad a través de esta competencia de, de poder mostrar su talento y en circunstancias que nunca quizás lo hubiesen podido lograr. Entonces estamos con esto de lo colectivo muy fuerte, de sumar en ese sentido y poder también nosotros ir modelando las experiencias y entendiendo con data luego cómo el mundo ve, las personas en el mundo ven el futuro. Vamos a hacer esa pregunta también en las bases, cómo se imaginan el futuro, porque vamos a tomar después, vamos a poder como colorear y revisar los países, cómo se imagina Chile el futuro. Y vamos a tener imagen, cómo se imagina, Qué pero no buena. es un LLM, te fijas, no es un LLM, son No, los no, sí, seres pues, no, humanos sí te cacho. pero ayudado con la tecnología. Le pusimos como el mapa digital del futuro. Vamos a tener los colores que más se usan en cada país, en cada región, en cada continente. Y vamos obviamente, a premiar a los que sean más llamativos según el jurado. Así que, Lo encuentro genial. Lo ¿cómo no se encuentro junta genial. todo? ¿Te fijas? Es como O una sea, iniciativa. absolutamente, absolutamente. Bueno, de hecho, el que te iba a comentar, este podcast también es como, básicamente es arte, ciencia y tecnología. Esas son como las lógicas, como desde lo que yo estoy detrás, de buscar como ese tipo de conexiones y al final siempre termino cachando que, bueno, lo dijo Steve Jobs hace un tiempo atrás, que al final había arte, siempre hay arte ahí, siempre en cualquier eh, eh, acción humana ahí aparece el arte de alguna u otra manera Tal cual. y tiñe de manera eh, bien especial las cosas.
Así Oye, es. sé que tenía una hora de tiempo, entonces voy a aprovechar de hacer la última pregunta que siempre Buenísimo. hago para que, porque sé que está ahí con agenda apretada. Y la Gracias. pregunta de siempre que le hago a todo el mundo es, ¿crees que vivimos en una simulación? Creo que a veces pareciera una simulación, muchas veces, y que depende de nosotros. eh, de nuevo, esta reflexión profunda de qué vinimos a hacer y preguntarnos eso, porque si no es una simulación, o sea, tú ves ahí la gente en masa a un lugar haciendo lo que se supone que debes hacer, que es ir a la universidad, estudiar, casarte, tener hijos, comprarte la casa con hipoteca, pagar las hipotecas. O sea, ¿quién dijo que así tenía que ser la vida? Y si no nos preguntamos eso, ¿a qué vinimos? ¿Cuál es nuestro aporte real en el mundo y por qué disfrutamos de estar vivos, en el fondo? Pareciera una simulación en muchos de los casos. Y yo creo que eso está ligado a los niveles de depresión y de suicidio en el mundo. Precisamente este tema que levantas tú, que me parece que es clave. Oye, he recibido tantas respuestas al respecto. Hay gente que la niega de plano, otras personas que lo dejan como algo potencial. Así que me gustó tu respuesta. ¿Cuál es la más típica? Eh, ¿Cuál es la más típica? no, como, y que son distintas. Por ejemplo, no sé, pues cuando entrevisté a Salfate se fue en la media volada, pero cuando entrevisté a Mirko Macari fue de otra manera. Cuando hablé con César Hidalgo, por ejemplo, fue tajante. Se me dijo, no, no hay una resolución, no creo en esa cuestión. Pero en general la respuesta es más bien como lo que decís tú, ¿sí? Como eh, parece a veces una simulación, pareciera que está todo más o menos armado y estructurado, pero me parece que no es, pero ese es como un poco, yo creo, que no lo sabemos al final tampoco, eh, es una pregunta más bien de inquietud personal, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué te inquieta esa pregunta? Nunca me habían preguntado por qué me inquieta esa pregunta, siempre me habían preguntado por qué pienso eso. Mira, es una buena pregunta. ¿Por qué me inquieta? ¿Sabéis por qué? Porque creo que hay una parte de mí que yo creo que es científica igual, Ah, como todo, y me encantaría en algún momento poder llegar a tener la respuesta de, de algo como eso, como poder entender cómo funciona toda esta cuestión, ¿cachai? Entonces, si es que sé que es una simulación, eh, hay un acto de fe también, en el sentido de decir, ah, es una simulación, perfecto, entonces hay que entender la simulación y listo, y dejo buscar, es una simulación, ¿cachai? Pero por otro lado, si la gente, los especialistas con los que hablo, o las personas me plantean este tipo de diferentes posturas, entro en una discusión más bien filosófica, que es lo que a mí me interesa, pero principalmente me inquieta porque me gustaría tener la respuesta. O sea, es algo que me encantaría un día sentarme bajo un árbol y que me caiga la manzana, lo mismo, totalmente. pero, pero bueno, es una pregunta filosófica, ¿no? Pero es No, súper importante, de hecho, en el mundo en el muy que estamos importante. viviendo, porque además, si tú estudias economía, ves que ciertos ciclos se repiten como si estuviéramos Sí, po. viviendo una película, ¿cierto? Como o que viene lo mismo siempre, de distintas formas, distinto título, pero es como la obra se repite, ¿cierto? Con otros O sea, personajes, otra historia. mi La máximo economía lo insight dice. sí, pues, como para plantearme el tema de la simulación, es como cuánto tiempo falta para que un personaje de un juego de video se haga la pregunta, ¿qué hago aquí? O eh, porque le ponen un modelo de lenguaje y tiene la posibilidad de accionar esa pregunta de alguna manera, que no lo sé, porque podría ser muy similar o distinto a lo que a lo que nos pasó a nosotros, ¿cachai? Entonces, como que eso es lo que me hace preguntarme a ver si es que efectivamente vivimos o no. Totalmente.
Oye, María José, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada y por lo tanto te agradezco mucho todo el espacio que te has dado. Estuvo súper interesante, así que muchas gracias Muchas por el gracias a regalo ti. también y Sí, te lo voy a mandar. por haber aceptado la invitación. Voy a apagar la grabación. Dame un segundo. Buenísimo.